Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25. Varios versículos así de una forma detenida. Y también procuramos mirar nuestra realidad, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña actitudes. Cada uno de los personajes, Ñandeña Maña Poná, ya esa. Eva la dice el geógrafo, el autor sagrado, va a llamamos uñandea, va a para y entonces, ahora estamos entrando en este capítulo 25, versículo 36. En realidad la muerte de Nabal va hasta el versículo 39. Pero nosotros queremos centrarnos principalmente en este versículo 36, cómo comienza la situación. Sabemos ya toda la problemática entre David y Nabal, luego cómo actúa Abigail. Y por ahí porque en el versículo anterior, 35, David le dice y le deja en paz a esta mujer, a Abigail, toma todos los obsequios y regalos que le llevaba, porque lo hipotaba con David y Igor, y entonces le dice, bueno, ahora vete en paz, tranquilita, nomás andate sin ningún problema, te agradezco. Y viene el otro elemento. Ahora esta mujer vuelve a su casa. Entonces evidentemente que quiere comentar con su esposo, Nabal es su esposo. Y cuando Abigail llega a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. No nos sorprende, ya dijimos, Upeana ya nos sorprende hoy porque Nabal, necio, insensato, lo único que quiere es lo suyo, es muy egoísta, lo único que busca es su encuentro ahí, suyo, personal, lo que a él le conviene, lo que a él le gusta, ¿verdad? Hasume ya esa agua, veña de la pichacuera, lo que se llama, ñaño puntivo imita, ñaño bombarete imita, etc. Entonces Abigail llega a su casa, Nabal está celebrando un regio banquete, o celebráis, y no bebe. Y ahora Nabal, que está, dice, desbordante de alegría, y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. No le dijo una sola palabra antes del alba. De ello en Babel. O quiete, o ñemo quiete. Más bien se hasta añe la oca uandi. En síntesis, upeajina la iñacame. Esta persona verdaderamente una persona necia, ¿verdad? Esta persona está encerrada en sí misma, es decir, se refiere a su propio esposo. Su vida
estuvo ya en peligro inminente y él ni se da cuenta. Su esposa lo sabía, todos los siervos también lo sabían, y él ensimismado, pero él encerrado. Él ni sabía. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores, en el versículo 14, ahora piensa bien lo que debe hacer, le dice este sirviente a Abigail, a la esposa. Le cuenta pues la situación, lo que hizo Nabal. Porque es cosa decidida de parte de David, se entiende, la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. En cuanto a él, y ahí lo describe muy bien este servidor, porque lo conoce y está con él, no es más que un miserable. Imagínate cómo le llama. Su servidor, su siervo. Y eso le dice a la propia esposa. A la propia esposa. Abigail, que sí que Abigail, ya espera y maízo y cuamoya y vaya guapaina la inventa. Al que ni siquiera se le puede hablar. Bueno, entre paréntesis, a una vez se coco, cierto la ñajendúa. Así como le trata, o sea que Abigail se antes que ni se, no me creo ni más yo, ¿por qué? Y porque hay muchos, y yo también suelo escuchar una vez, pobre señora que viene, pobre esposa que viene, o lo que sea. Entonces, así como está diciendo aquí, es un miserable ellos, es un miserable, que con él no se puede ni hablar. Bueno, hasta así yo no, espero nunca escuchar esa palabra. Ay, imagínate palabra, es un miserable, un miserable. Entonces espero no escuchar eso. Pero algo parecido muchas veces uno escucha, ¿verdad? Algo parecido. Así es que tenemos que reflexionar un poco, tenemos que mirar. Mire que la actitud de la palabra de Dios lo que nos está diciendo es para que nosotros entendamos. Esto que nos está enseñando y nos está enseñando a picutuina, alguna vez enseñan de cultura suina. Allá ve maestra, se abuela se mandan de pinzan, cierto momento donde pinzan, no, reyesa, cuando esa va a ir a la situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy una gran fiesta, San Marcos, el primer evangelista que tenemos, queridos amigos. Estamos en el año 60-70 en que San Marcos pone por escrito la buena noticia, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios, de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso es lo que nos va a demostrar a través de sus 16 capítulos que tenemos en este Evangelio. Leemos hoy de la primera carta que escribe Pedro, capítulo 5, del 5b al 14, queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Queridos amigos, hoy, en esta gran fiesta de San Marcos, en primer lugar, ¿quién es este que anuncia el evangelio, el evangelista? El que escribe, el que transmite, el agiógrafo. En primer lugar, que cada uno revista sentimientos de humildad. La intención, el deseo del evangelista es siempre transmitir a Jesucristo. Sino que aquí, queridos amigos, yo me pongo al servicio del Señor. Pero para eso tengo que tener sentimientos de humildad.
para con los demás. Es decir, tengo que ubicarme en la situación de mis hermanos que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Tengo que transmitir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Yaikuanga una de coayepa. Se opone a los orgullosos. Upeago dice nañande tipo aña mañana un burunda yaikuase babei nañando se babei añandente ya posee porque ñande yaikuapa o igua ayepa. Upeare nañando se babei. Sin embargo dice hay que ser capaces de humillarse bajo la mano poderosa de Dios para que el Señor nos sirva en el momento oportuno. Y de esta manera que todas nuestras inquietudes lo podamos poner en manos de Dios. Ya el cuagua lleva peñan de yara, ore cojan guaisha, hoy cojan guaisha, pe ñande pe aiteo y ve, ñande en bojasuaina, ñande en bo ayaina. Ya he cajan guaisha pepe arorga, ya he cajan guaisha pepe aguapea ve, ya que Él se ocupa de ustedes. Queridos amigos, pidamos esta gracia, porque Marcos justamente a través de su evangelio lo que nos quiere transmitir es ese aguapú, es ese arorga lleva, ya y cuarire veñan de yara evangelio, peja eomombe usea ñande, peja hoy cuave eañande, hina eñande, cuál será pejina, peja pobre que no pesa, no pesa mantepeco por la alta, apende pu arorita, apende pu aguapuita. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando este libro hermoso de Samuel. Primer libro de Samuel. Estamos entrando, estamos en la primera partecita. Hoy queremos subrayar el versículo 36. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Nabal desbordaba de alegría y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. No le dijo nada, no le dijo nada. Se cañó, en fin, esa era la situación, alguien ensimismado. Y eso es lo que yo les decía, dentro, esto pues son actitudes, estas son actitudes muy importantes. Nosotros alguna vez pensamos en la Biblia, mamimba, ella va a Nabal, Nabal, la oyapoa, mamina va a en Virecondi, mamina va a recibir chupe. Queridos amigos, ¿saben qué? Esto que aquí estamos leyendo es el pan nuestro de cada día. Por lo menos pues yo recorro un poco y conozco ciertas situaciones y estos oídos escuchan muchos sufrimientos y problemas de nuestras familias, de situaciones. Y algunos también se hacen el chistoso, que todo aquello a través de WhatsApp. Hoy es viernes y todos lo saben, apeamos con que esto y aquello. En fin, son cosas, yo digo chistes de mal gusto. No es que no me gusta, ¿verdad? Pero los chistes sí, de esa manera, o sea, como si fuese que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Será que no podemos decir el fin de semana, qué lindo tiempo para pasar en familia, estar juntos, visitar, estar junto con nuestros hijos, estar juntos? Algunos se pasan todo el fin de semana entre piquibole, vole, aumocón, etcétera, ahí con los amigos, y se olvidan de los hijos, se olvidan de su esposa, se olvidan de su familia. Entonces, por eso actitudes. Esto pues nos enseña, la Biblia nos enseña actitudes. La Biblia nos enseña actitudes. La religión es religarnos a lo esencial y lo fundamental de nuestra vida para volver a eso. Yo no sé qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que entendemos, ¿verdad? Porque después decimos todos que somos muy religiosos, nambreo. Bueno. Entonces, la vida de Nabal estaba en un peligro inminente. Él ni hace caso, ni se da cuenta. Él come, bebe, como si todo estuviera bien y no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Ay, comes. En este sentido, entonces, Nabal es una imagen de aquella persona, ¿verdad? Este es lo que nosotros, entre comillas, decimos. Este es el famoso pecado, ¿verdad? El pecado, o yo soy pecador. ¿Por qué? Porque a sabiendas, no se olviden que el pecado siempre implica, de parte de nosotros, implica el aspecto moral. El aspecto moral quiere decir que en derei cualare yapoin. Derei cua pona pendere yapoa o ibaija. Pendere yapoa o ibaija. Entonces no te podés quedar en eso. Y por lo tanto, sigue rechazando, no quiere aceptar, no quiere cambiar. Quiere seguir en lo suyo, no tiene en cuenta todo lo que los demás le dicen o todo lo que la sociedad no se da luego cuenta. Por eso yo digo, los problemas, tanto de pobreza o los problemas de niños en la calle, de indígenas no atendidas, de situaciones que les sacamos sus tierras, etcétera, y que no viven en la tierra sin males, ¿verdad? En la tierra.
¿verdad? La tierra sin males. Yo le puedo decir que ahora la tierra es una tierra de muchos males para estos pobres indígenas. Muchos males. De por ahí, ¿verdad? Pero nosotros nos llenamos de la boca, así, ¿verdad? Diciendo como si fuese luego no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta, que miremos un poco y que veamos cómo nosotros somos responsables del aspecto de la vida y de nuestra sociedad. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Francisco saludó a los fieles desde el papamóvil, acompañado por la música de la banda Di Galati Marmetino, una localidad italiana. En su discurso explicó la importancia de las virtudes teologales para la vida del cristiano. Dijo que la fe, la esperanza y la caridad son dones del Espíritu Santo que actúa como un maestro interior. Il cristiano non è mai solo. Compie il bene non per un titanico sforzo di impegno personale, ma fa il bene perché come umile discepolo cammina dietro il Maestro Gesù. Lui va avanti nella via. Il cristiano ha le virtù teologali che sono il grande antidoto all'autosufficienza. Al finalizar su discurso, el Papa improvisó unas palabras sobre una situación que le preocupa mucho. Preghiamo per la martoriata Ucraina. Soffre tanto, tanto. I soldati giovani vanno a morire. Preghiamo. E preghiamo anche per Medio Oriente. Per Gaza si soffre tanto lì nella guerra, fra la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati liberi e con buoni rapporti. Francisco se despidió de los fieles con una bendición. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Poco antes de impartir su catequesis semanal de los miércoles, el Papa recibió una audiencia privada al vicepresidente de Ghana. Durante el encuentro tuvo lugar un intercambio de regalos. Ambos líderes destacaron la sólida relación entre Ghana y la Santa Sede. En su conversación abordaron los problemas sanitarios y educativos que afronta el país africano. El actual crecimiento económico de Ghana no ha paliado la pobreza ni la falta de acceso a la educación que fragmenta la sociedad. Oxfam International calcula que en el país una niña de escasos recursos tiene 14 veces menos posibilidades de asistir a la escuela que una de una familia con recursos económicos. El número de católicos en el país decrece. El año pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana anunció que había descendido del 15% en el 2000 al 10% en 2021. Juan Pablo II fue el primero y hasta ahora el único papa que ha visitado Ghana. Viajó en 1980, apenas 5 años después de que el Vaticano entablase relaciones diplomáticas con el país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy estamos leyendo principalmente y procurando reflexionar, entrar un poco en sintonía sobre las actitudes que la Biblia y la palabra de Dios nos enseñan. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Nabal desbordaba de alegría y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. O sea, esta mujer tiene luego tino. ¿Se acuerdan que David le había dicho en el versículo 33? Bendito sea tu buen tino, le dice, sea tu buen tino. Bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre. O sea, ese fue el buen tino que le ayudó a David a no derramar sangre. Pero aquí es otro tino, ¿verdad? Viene y se da cuenta, dije, yo voy a hablar con este tipo que está pasado de raya, como decimos nosotros. Está pasado de raya. ¿Qué vamos a hablar con él? Entonces, sí, le deja nomás hasta el día siguiente, ¿verdad? Todo lo que Nabal tenía que hacer era invitar, ¿verdad?, a David a su enorme banquete y se le hubiera concedido seguir con vida. Su misma avaricia y necesidad y esa totalmente necedad que él tenía al encerrarse, esa necesidad suya, ¿verdad?, de ensimismarse. Él tenía como una necesidad, una avidez, decimos nosotros. Y lo llevaron a su ruina, ¿verdad? Lo llevan a su ruina. Pero aquí se nota que el autor sagrado quiere insistir mucho, está insistiendo mucho en este aspecto, primero de la necedad, y esa necedad que significa el encerrarnos en nosotros mismos, y el encerrarnos en nosotros mismos que nos lleva a arruinar no solamente mi vida, aquí arruina ciertamente que su vida, pero estamos arruinando la vida también de los demás. Por eso que es importante. Yo recuerdo que algunos me decían, padre, ese es mi pecado. Lleva. Es que los demás, ¿por qué se van a meter en mi vida? ¿Por qué me van a pedir que yo me convierta? Muy bien, está bien, te escucho, pero acordate una cosa, ese es tu pecado, pero ¿saben qué consiste tu pecado? Que vos le estás robando al pueblo, o le estás robando a la gente, o le estás robando a tu familia, le estás robando a tu responsabilidad es también, y sobre todo con la comunidad. No pienses que ese es mi pecado porque yo soy un motochorro. Pero, hijo querido, vos siendo un motochorro, a toda la sociedad le pones en vilo porque yo estoy con a cualquiera que le encuentre le vas a ir ahí a robar o lo que sea. No, padre, esa es mi vida, yo soy el drogadito, no te metas en mi vida. Muy bien, no me meto en tu vida. Pero acordate, por favor, vos tampoco no te metas en la vida de la sociedad entonces. Pero vos no podés tampoco, porque vos te vas y le robás y y aquello. No sé si nos comprendemos a dónde nos quiere indicar y llevar la reflexión bíblica, ¿verdad? Entonces, así mismo también, padre, ese es mi pecado. Yo nomás que le robé ahí al Estado, no sé cuántos millones de dólares, a la cuenta. Y ponete ni vea, y ponete con la ella, pues. Entonces, vos le estás arruinando el futuro, el ideal de la gente, del pueblo, de la familia, de los niños, de la educación y de todo, no sé, de todo donde vos estás metido, ¿entendiste? Entonces, tenemos que ser un poquitito más sinceros y tenemos que entender estas cosas. Entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿qué es lo que pasa con este que se mete en el banquete, en un banquete regio, en un banquete de rey? Entonces quiere decir que él lo único que hace es ensimismarse, meterse con lo que a él le interesa. Y con lo que los otros hacen no le interesa. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiero y los otros que se vean. Ahora, vamos a cambiar un poco. Vamos a dar la vuelta a la tortilla, como se dice. Ahora vos, que estás en ese banquete regio, ahora ponete por del lado de ese que está pasando necesidad y ese pobre que se ponga del lado donde está vos ahora. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Entendiste? O sea, esto pues es el sentido verdaderamente de
lo que la Biblia, lo que el autor sagrado, la comunidad quiere enseñarnos. Este es el gran sentido. Esta es la gran enseñanza, ¿verdad?, que está buscando. Y entonces por eso nosotros encontramos aquí que Abigail llega a su casa, viene con ese deseo de comunicar. Hey, David, andate en paz. Ella se va en paz verdaderamente porque consiguió y buscó y se preocupó. Incluso tal vez, no sé, si ella, el sirviente le hubiese dicho, mira, esta es la situación, y hubiese dicho, bueno, rápido, agarren aquí lo que podamos, nuestras cosas, ñacanillas, algo ahí, ñacanillas, ella llega a tomarnos baile, y decir, no vamos luego a poder hacer más nada. No, ella, por salvar la vida del pueblo, por salvar la vida de su gente, se arriesga, se va, se confronta, hace su parte. Es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces, querido amigo, es una gran tarea, ¿verdad?, lo que tenemos aquí por delante. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El mismo chico que días antes llevaba un cántaro sobre su cabeza y fue seguido por los dos apóstoles hasta su casa, en la que el maestro, según sus propias instrucciones, habría de celebrar la cena pascual, acompañó a Jesús hasta el huerto de Getsemaní, y mientras contemplaba la escena en la que Judas entregaba al Hijo del Hombre a los esbirros del Sanedrín, uno de ellos lo atrapó. Y el ágil muchacho se desembarazó de la sábana con la que se cubría, y semidesnudo se perdió en la oscuridad. Pero repuesto de ese primer impacto, esperó al cortejo agazapado entre unos matorrales y se fue tras él hasta el palacio de Caifás. Luego presenció de cerca toda la pasión y muerte de Jesús y compartió con los apóstoles durante los días que siguieron a su resurrección, porque ellos se escondieron en su residencia y allí recibieron las lenguas de fuego el día de Pentecostés, fecha en la que San Pedro lo bautizó. Ese imberbe, que se llamaba Juan Marcos, se encargó posteriormente de escribir el que aparece en el Nuevo Testamento como el Evangelio de San Marcos. Juan Marcos nació en Cirenaica, en el seno de una acaudalada familia que se trasladó a Jerusalén, compró el huerto de Getsemaní y construyó junto a él una amplia vivienda en la que se reunía la élite intelectual y religiosa de la ciudad. Se familiarizó desde muy temprano con las distintas corrientes del pensamiento judío que imperaban en esa época, y como Jesús, que era amigo de sus padres, los frecuentaba, quedó cautivado por su mensaje y se convirtió en su seguidor incondicional, pero debido a su corta edad no podía acompañarlo en sus recorridos por la Ciudad Santa y tenía que contentarse con escucharlo cuando se hospedaba en su casa. Después de Pentecostés, Marcos se integró a las actividades de los apóstoles. En las predicaciones de Jerusalén y en sus recorridos por toda Judea, fue el entrañable compañero de San Pedro, para quien, de acuerdo con lo que firmó al final de su primera carta, Marcos es mi hijo. Pues resulta que con todo ello y dado su celo, devoción y entrega, San Pablo y San Bernabé también se lo llevaron en su primer viaje misionero por Antioquía y Asia Menor. Más adelante evangelizó toda la isla de Chipre con su tío San Bernabé, al que enterró allí, y a continuación se puso al servicio de San Pablo en sus correrías por las ciudades de Colosas, Venecia y Roma, en donde además fue intérprete de San Pedro y consuelo y apoyo de San Pablo cuando ya estaba prisionero. Tras la ejecución de ambos se dedicó a recopilar las enseñanzas de San Pedro, y así nació el Evangelio de San Marcos,
el primero en registrar de manera fresca, concisa, vívida y detallada el último año de la vida de Jesús, haciendo gala de una extraordinaria capacidad narrativa, recrea en él los gestos, actitudes y sentimientos del Salvador. Hace énfasis en su humildad y sufrimiento y decisión de redimir a los hombres por medio de la cruz, pero a la par relata con precisión y vehemencia los milagros que obra el Maestro. Y lo hace de esa forma con el fin de demostrar que en efecto Jesucristo es el Mesías e Hijo de Dios. El Evangelio de San Marcos, a pesar de ser el más corto, fue la fuente de la que se nutrieron San Mateo y San Lucas para escribir los suyos. En 16 capítulos San Marcos reúne 105 pasajes, de los que San Mateo copia 93 y San Lucas 85. De las 746 frases que contiene el Evangelio de San Marcos, 606 son reproducidas por San Mateo y 320 por San Lucas. En su Evangelio, San Marcos consigna 19 profecías sobre el Mesías, cumplidas en Jesús. Describe 23 milagros, 27 parábolas y 17 dogmas. Mientras realizaba esta formidable obra, Marcos viajó a Alejandría, ciudad de la que fue su primer obispo, y en ella obtuvo una vasta cosecha de conversiones que preocuparon a las autoridades, y por eso el 25 de abril del año 68, durante las fiestas del dios Serapis, aprovecharon la coyuntura para enviarle una enfurecida horda de paganos que arrastró por las calles a San Marcos hasta convertirlo en una masa sanguinolenta, a la que luego intentaron cremar, pero sus seguidores rescataron su cuerpo, lo enterraron piadosamente y en el siglo IX sus restos fueron depositados en una cripta sobre la que construyeron la Catedral de San Marcos en Venecia, ciudad de la que desde entonces es su santo patrono. Por eso hoy, 25 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Marcos que nos ayude a difundir su Evangelio. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. El vino ya se ha acabado. Invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Oh, ya está por venir, ya está por venir el mejor
está por venir, ya está por venir. El mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir. El mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el versículo 36 del primer libro de Samuel, capítulo 25. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Ya hemos subrayado, ya hemos dicho el regio banquete, que significa yo aquí en lo mío, que los otros no me molesten, mosquito. Nabal desbordaba de alegría, él dentro de sí mismo, él mismo, para sí mismo. Y como está completamente borracho. Esto también es interesante, ¿verdad? No solamente porque la Biblia siempre utiliza terminologías y utiliza también imágenes. ¿Quién es el borracho? Entonces tenemos que entrar en esa realidad. El borracho normalmente está fuera de sí, normalmente fuera de sí. Entonces ese ya es un mensaje para nosotros. Ya es un mensaje, fuera de sí, el mismo. No llega ni moba o guapu ni moba o lo que sea. Cuando ¿qué yo digo a la gente? ¿Por qué? Y porque no está dentro de sí mismo. Segundo, el borracho no entiende lo que pasa alrededor de él, ¿verdad? Nos pasa absolutamente. Entonces está, por eso, al estar fuera de sí ya vienen todas las otras consecuencias también, ¿verdad? Entonces, si la Biblia también le está poniendo aquí a este hombre, a Nabal, a este necio, a ese insensato, que solamente busca su alegría, quiere decir que es un tipo que está borracho, pero borracho en sus intereses. Entonces él ya no se da cuenta de todas las otras realidades, porque él simplemente se está concentrando en sí mismo. Y cuando viene esta mujer, entonces mira, ve y dice, bueno, este tipo ni me va a entender qué es lo que yo hice, qué es lo que yo busqué, cómo yo le salvé, porque decíamos que él ni sabía lo que él había producido. Él produjo algo terrible, porque desde allá se le estaba viniendo un ejército de 400 hombres, todos armados, ceñidos con la espada, y al frente estaba David, y conocemos toda la historia de David, que fue el que llevó adelante y estaba llevando adelante la liberación prácticamente de Israel. Y entonces, él no sabe, él está, entre comillas, borracho, está fuera de sí, él no entiende lo que pasa. Y lo único que le interesa es lo suyo.
Y el borracho es así, ¿verdad? Y nosotros sabemos muy bien. Todos habremos tenido alguna experiencia de estar frente a un borracho. ¿Y sabe qué? Y también de estar borracho, ¿verdad? Alguna vez habremos estado, aunque sea 1, 2, 3 veces en la vida, y cada uno, bueno, peor responde para sí mismo. Pero sabemos lo que significa, ¿verdad? El estar fuera de sí, o sea, de entender, y es como la Biblia te va utilizando esta actitud de esa persona con quien no se puede conversar, con esa persona con quien no puede dialogar, pero absolutamente. Entonces viene ya de nuevo el tino, decimos, lo que David justamente aplaudía a esta mujer cuando dice que ella tenía buen tino. Bendito sea tu buen tino, mujer, tu buen tino, porque tú impediste que yo derramase sangre o el hecho de querer hacerme justicia por mí mismo, tu tino. Entonces aquí también es lo mismo. La mujer se ubica, esta es una mujer que se ubica, digamos, que tiene buen tino. Ahora se encuentra con esta persona, con su esposo, con Nabal, insensato, borracho, fuera de sí. Y entonces utiliza su buen tino. ¿Qué hace esta mujer? Dice, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. ¿Por qué, queridos amigos? Porque es interesante porque es también muy cercano a todo esto, ¿verdad? Porque estas pues, son culturas primitivas, ¿verdad? Esto que nosotros estamos leyendo son culturas primitivas y nosotros también. El guaraní viene de una cultura primitiva espectacular. Es decir, aquí no hay nada que podemos discutir, aquí no podemos entrar. Esa es una forma, como decimos, pero atención, ¿por qué? Porque con eso justamente es una forma de decir que nos estamos desentendiendo. No hay posibilidad de un diálogo y menos va a haber una posibilidad de cambio. Entonces, esta mujer utiliza el buen tino y entonces, entonces dice, no, yo no voy a poder hablar, yo no voy a poder decir que me voy a sentar y le voy a comenzar a hablar y le voy a comenzar a contar todas las cosas que sucedieron. No, imposible. Entonces, lo único que yo voy a hacer es esperar a que amanezca, esperar a que llegue entonces ese día y después, en todo caso, vamos a conversar un poco. Después, en todo caso, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos afrontar y confrontarnos. Y eso es lo que justamente hará esta mujer, ¿verdad? Entonces, Abigail viene, se encuentra, mira la situación y lo deja ahí a Nabal. Pero así entonces, queridos amigos, con esta narración que nos va preparando, mira que estamos recién en el versículo 36. Hay muchas palabritas claves. Primero es la actitud ya de Abigail, que ella vuelve a su casa, pero vuelve con esa paz y con esa serenidad que está trayendo, porque David dice, lo ves tranquilo, en paz. Sube a tu casa en paz, porque yo he escuchado tu demanda y no va a pasar nada, lo voy a tener en cuenta. Primero eso. Entonces él llega a su casa, contenta. Viene como para decir, bueno, he conquistado algo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué pasa? Le encuentran aquí a este señor regio banquete. Esa palabra también es interesante, un banquete de rey, regio. O sea, él se considera realmente como un rey. O sea, él está fuera de sí mismo. Él se centra simplemente en sus intereses, fuera de todo lo que le rodea, ¿verdad? No quiere entender lo que pasa. Nabal desbordaba de alegría, ¿verdad? Porque estaba en esta situación. Pero aquí viene, y la última palabrita, el famoso tino. Esta mujer tiene mucho tino porque él estaba ebrio, estaba borracho. No entendemos a Yuyembae. Y entonces dice, no, esperemos, porque es importante que entendamos, ya entendemos la ya, porque la niña entendieron, diga, tomo, ahí entonces lleva, ya en voz baebe, ese mensaje que nos ayude después a nosotros a cambiar y a mejorar. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy, vamos a seguir esta reflexión, estamos en esta narración, ¿verdad?, que se refiere un poco sobre la muerte de Nabal. Esta es una pequeña introducción, el versículo 39 del primero de Samuel, capítulo 25. Y ahora les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.